tanto como su distancia aristocrática, lo que lo enemistó de los radicales. Así llegó el año 38, año de campaña presidencial. En la elección se enfrentaron Gustavo Ros, apoyado por liberales y conservadores, y Pedro Aguirre Cerda, abanderado del Frente Popular. Muchos vivieron esta campaña como una lucha entre la civilización cristiana y el comunismo. Para otros, en cambio, era el enfrentamiento entre la democracia y el fascismo. Si Ros era visto por sus adversarios como el dictador fascista, Aguirre Cerda encarnaba para la derecha el peligro del comunismo y de la persecución a la Iglesia. Es que en la imagen de casi todos estaba la guerra civil que entonces sufría España, y se pensaba que en Chile se reviviría la historia de la península. Sin embargo, el triunfo electoral de Pedro Aguirre Cerda no dio origen ni a persecuciones a la Iglesia, ni mucho menos a una guerra civil. Muy por el contrario, comenzaba una etapa en que la política chilena se caracterizó por el acuerdo y la conciliación. Con el Frente Popular en la moneda, se iniciaba un período de 14 años de gobiernos de centro-izquierda dirigidos por mandatarios del Partido Radical, cuyo origen social era de clase media. Los tres presidentes radicales, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, provenían de familias provincianas. Efectivamente, en las décadas del 30 y del 40, el ascenso de la clase media llegó a su culminación. No solo los presidentes provinieron de ella, también hombres de esta extracción social llegaron a posiciones de poder en la banca, la industria y el comercio, donde se vincularon a la élite tradicional. Además, la cultura en aquellos años contó entre sus principales creadores a hombres y mujeres de clase media, como por ejemplo Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945, y Pablo Neruda, que por entonces escribía Residencia en la Tierra y El Canto General. La más importante realización de los gobiernos radicales fue la Corfo, creada en 1939 para reconstruir el país luego del terrible terremoto de Chillán. Con ella, el Estado consolidó el rol empresarial que venía desempeñando desde los años 20. Desde esos años, y especialmente como una reacción frente a la crisis del 29, se acentuó en todo el mundo la intervención estatal en la economía, destinada a desligar el desarrollo nacional de las fluctuaciones del comercio exterior. América Latina enfrentó sus problemas de déficit en la balanza de pagos, promoviendo una industrialización sustitutiva de las importaciones. Esta misma política se implementó en Chile y con la Corfo recibió un impulso gigantesco. Con préstamos del gobierno norteamericano se creó primero Endesa, que permitió a la industria y a la ciudadanía disponer de abundante energía eléctrica. La necesidad de contar con una industria siderúrgica para sostener el impulso manufacturero del país hizo que la Corfo, junto a capitalistas privados, se embarcara en la aventura de crear la CAP. ENAP respondió a la necesidad de descubrir y explotar nuestros propios yacimientos petrolíferos. En el área agroindustrial, la Corfo creó la Industria Azucarera Nacional y ANSA para producir azúcar en base a remolacha, que el clima chileno permitía cultivar. Además de dar vida a estas grandes empresas que el capital privado por sí solo no habría podido financiar, la Corfo dio un gran apoyo crediticio y técnico a las industrias chilenas en manos del sector privado y creó numerosas empresas mixtas. De modo que entre la Corfo y los empresarios hubo un cordial entendimiento. Los obreros sindicalizados apoyaron también activamente las políticas de industrialización. En este periodo el sindicalismo tuvo un fuerte desarrollo. La organización sindical se agrupó en la Confederación de Trabajadores de Chile, dominada por socialistas y comunistas. Ambos partidos consideraban que para el movimiento obrero era preferible apoyar a los gobiernos de centro-izquierda que luchar por demandas que el sistema no podía satisfacer. En general, las demandas obreras se circunscribieron a una defensa salarial frente a la inflación. El Partido Comunista intentó también organizar sindicatos campesinos,
Pero la derecha, junto a los terratenientes radicales, lograron evitar que se formaran sindicatos en los campos. El gobierno de Aguirre Cerda cedió a sus presiones y los partidos de izquierda aceptaron esta limitación para poder consolidar el proceso de industrialización. Primó el acuerdo político por sobre la confrontación social. Durante los gobiernos radicales, primó un estilo político conciliador. La flexibilidad y el acuerdo, la negociación y las combinaciones eran la forma de hacer política, y ello le dio una gran estabilidad al país. Negociaban los partidos de izquierda, el Partido Radical y hasta el Partido Liberal para formar combinaciones electorales y de gobierno. Negociaba también el Ejecutivo con el Legislativo, donde predominaba la derecha. El que primara el acuerdo y la negociación en la política no significa que no hubiera conflictos. De hecho, hubo choques permanentes entre socialistas y comunistas, y hasta entre el Partido Radical y los presidentes pertenecientes a esa tienda. El Partido Socialista sufrió serias escisiones en este periodo. El conflicto político se agudizó en la posguerra, cuando la política internacional quedó definida por la existencia de dos potencias en pugna, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ningún otro estado les hacía contrapeso. Su lucha por el predominio mundial se mezclaba con la lucha ideológica, lo que hacía que el choque entre las dos potencias alcanzara graves dimensiones. Solo el temor a la bomba atómica evitó una nueva conflagración mundial. Aunque la tensión era continua, por lo que se llamó a este período Guerra Fría. América Latina quedó entonces alineada junto a los Estados Unidos en una cruzada anticomunista. Era esa la situación internacional cuando Gabriel González Videla fue elegido presidente con el apoyo de su partido, el Radical, y del Partido Comunista. Al poco tiempo, sin embargo, la agitación sindical promovida por los comunistas y su creciente poder en la administración pública, más consideraciones de política interna y externa, hicieron que González Videla decidiera excluir a los comunistas de los cargos ministeriales. Estos respondieron promoviendo huelgas en áreas claves de la economía, como el carbón. La reacción gubernamental fue drástica. Se detuvo a dirigentes sindicales, se rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y finalmente el gobierno sometió al Congreso una ley de defensa permanente de la democracia, la que al ser aprobada puso al Partido Comunista en la ilegalidad y eliminó de los registros electorales a sus militantes. A pesar de ello, el Partido Comunista siguió actuando dentro de las reglas del juego político. Pero la ley anticomunista produjo un quiebre en los partidos conservador, radical y socialista, y contribuyó a que proliferaran un sinnúmero de partidos menores. Pocos meses antes, González Videla había asegurado que nada ni nadie lograría distanciarlo de sus aliados comunistas. Así, no es raro que la ley de defensa de la democracia trajera consigo un enorme desprestigio de los radicales y también del estilo político que les era tan propio, aquel de la negociación y el acuerdo. La transacción política apareció ante la opinión pública como simple componenda, y surgieron fuertes críticas al uso de la administración pública como fuente de empleo para los partidarios del gobierno. Los partidos parecían no ser capaces de resolver los problemas más acuciantes del país. A la crisis política se sumaba la crisis económica, que a comienzo de los años 50 se expresaba en una inflación incontenible, y la crisis social, hecha patente en la aparición de las primeras poblaciones marginales en los alrededores de Santiago. El modelo de la industrialización sustitutiva comenzaba a mostrar sus limitaciones. El país no había logrado superar su vulnerabilidad frente al comercio exterior. La disponibilidad de divisas del país dependía de las exportaciones de cobre, cuya producción estaba en manos de grandes compañías norteamericanas. Ello nos volvía extremadamente vulnerables, no solo frente a las fluctuaciones de los mercados internacionales, sino también frente a las políticas de las mismas compañías y aún del gobierno norteamericano, el cual, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, fijó al cobre chileno un precio bajo el nivel internacional. Del ingreso de divisas provenientes de la exportación de cobre
dependía nuestro abastecimiento de materias primas, combustibles e insumos para la industria nacional. A ello se agregaba la creciente necesidad de importar alimentos, pues la agricultura nacional era cada vez menos capaz de abastecer la demanda de la población urbana. La industria, por su parte, no lograba modernizarse para poder exportar su producción. Todos estos problemas de la economía se manifestaban en una inflación creciente. Esta, a su vez, generaba olas de huelgas en demandas de alzas salariales. El desencanto ciudadano se extendió hacia amplios sectores sociales. La mirada de muchos chilenos se dirigió hacia otros caminos para enfrentar sus problemas económicos, políticos y sociales. Y se detuvo en un antiguo mito salvador, el del hombre austero y autoritario, en Carlos Ibáñez del Campo. En la segunda mitad del siglo, Chile se fue volviendo cada vez más complejo, con una población que aumentaba vertiginosamente y que se volvía crecientemente urbana y cada vez más joven. En 1952 llegábamos a ser casi 6 millones de habitantes. En 1960 ya éramos más de 7 millones y en 1970 alcanzábamos a ser casi 9 millones los habitantes de este país. El crecimiento de la población se debía en gran medida a la constante disminución de las tasas de mortalidad y sobre todo de mortalidad infantil. Así también fue aumentando la esperanza de vida al nacer de los chilenos, la que si en 1952 era de 55 años, en 1960 era de 57 años y en 1970 llegaba a los 62 años. Al mismo tiempo, los jóvenes hicieron sentir su presencia, adoptando la rebeldía de la juventud de los países desarrollados. El rock and roll se impuso rápidamente en los años 50 y en los años 60 comenzó a dominar el blue jeans, el pelo largo, los pantalones para las mujeres, la minifalda y el bikini. Por aquellos años, la televisión que llegó a Chile con el Mundial de Fútbol del 62 comenzaba a desplazar a la radio como el principal medio de comunicación. Los habitantes de Chile éramos también cada vez más urbanos. El crecimiento de Santiago se comenzó a volver incontenible, pues de menos de 1,5 millones de habitantes hacia 1952, la capital crecía a más de 2 millones en 1960 y cerca de 3 millones en 1970. Por entonces, 1/3 de la población del país se concentraba en Santiago, debiendo padecer problemas de escasez de viviendas, de escasez de locomoción, de smog y de falta de servicios básicos en las poblaciones marginales. Las poblaciones callampas de Santiago, así como las villas miserias de Buenos Aires y las favelas de Río de Janeiro, iban mostrando las dificultades económicas de un continente que no podía darle un mínimo bienestar a todos sus habitantes. El crecimiento económico no era suficiente para responder a la demanda de una creciente población. Entonces, las presiones de los diversos sectores sociales se expresaron en ciclos inflacionarios. En Chile, el alza del costo de la vida llegó a un 86% en 1955. Hasta entonces, la mayor cifra de su historia. La inflación acompañaba como un fantasma maligno al proceso económico chileno, acrecentando sus desajustes. A su vez, ella era reflejo de problemas profundos en la estructura económico-social del país. Los gastos fiscales desfinanciados fueron en gran medida causantes de la inflación. Los ingresos del fisco dependían sobre todo de la exportación de cobre a Estados Unidos, siendo muy vulnerables a las variaciones de su precio. Por otra parte, era muy difícil disminuir el gasto público.
Otra fuente inflacionaria era la escasez de alimentos. A pesar de que el país podría haber abastecido a toda su población, cada vez era necesario importar más alimentos, gastándose en ello las escasas divisas de que se disponía. Según los técnicos, la baja producción agrícola se explicaba en gran medida porque grandes propietarios tenían más tierra que su capacidad para explotarla, y pequeños propietarios tenían menos tierra de la necesaria para una buena explotación. Por eso, cada vez eran más los que postulaban la necesidad de que se hiciera una reforma agraria. Para los agricultores, en cambio, la baja productividad agrícola se debía a la falta de caminos, de obras de regadío, de silos de almacenamiento, de frigoríficos, en fin, de una infraestructura más moderna que permitiera una mejor productividad de la tierra. Se quejaban también por los precios que le fijaban a los alimentos, los que no les permitían capitalizar y modernizarse. El estancamiento de la agricultura era también un problema social. El campesino ganaba solo una parte de su salario en dinero y otra parte en especies y regalías como caza, tierra para sembrar y talaje para sus animales. Esto le impedía consumir los productos de la industria nacional, la que veía así limitado su mercado, e incorporarse a la vida moderna. Por otra parte, las leyes vigentes no permitían a los campesinos formar sindicatos para presionar por mejores condiciones laborales. En cambio, para defenderse de la inflación, los obreros sindicalizados en las ciudades y minas exigían alzas salariales por medio de huelgas. Los reajustes producían nuevas alzas de precios, creándose así una espiral inflacionaria. La acumulación de problemas económicos y sociales hizo que la ciudadanía rechazara la forma de hacer política de los años 40 cuando gobernaban los radicales. El acuerdo y la negociación sonaron a componenda y esterilidad. Empezaba a sentirse la necesidad de que se impusiera una solución. La ciudadanía miró con desconfianza a los partidos políticos y rechazó su desempeño anterior, votando para presidente por el general Carlos Ibáñez en 1952. La candidatura de Ibáñez tenía por símbolo una escoba, con la que el general iba a barrer con los políticos, limpiando de corrupciones a la administración pública. Las mujeres que por primera vez votaban en una elección presidencial le dieron un gran apoyo a Ibáñez. Entre sus más entusiastas adherentes, Ibáñez contaba a María de la Cruz, fogosa política, admiradora de Evita Perón y primera mujer en llegar al Senado. Poco duró la carrera política de María de la Cruz, así como la Organización Autónoma de las Mujeres. Después de una breve etapa de rechazo a los partidos existentes, la participación de las mujeres volvió a los cauces partidistas de siempre. Lo mismo sucedió con el país. Este, que en 1952 había puesto su esperanza en un líder carismático que con su autoridad se impusiese a los partidos, pronto fue defraudado, pues Ibáñez tampoco logró resolver los múltiples problemas nacionales. La ciudadanía, sin embargo, no volvió a otorgar su apoyo al Partido Radical. En los años 60, este sería reemplazado como centro político por un partido nuevo que inauguraba un nuevo estilo, el Partido Demócrata Cristiano, creado en 1957 de la fusión de la Falange Nacional con los conservadores social-cristianos. Ideológicamente, era la expresión de un catolicismo renovado, sensibilizado frente a los problemas sociales, que contaba con sólidas raíces en el país, gracias a figuras como el padre Alberto Hurtado, el cardenal José María Caro y el obispo Manuel Larraín. La democracia cristiana aspiraba a realizar cambios globales en la estructura económico-social del país, manteniendo el régimen democrático. Para ello, no le parecía posible continuar con el estilo de alianzas y negociaciones que había caracterizado a la política hasta entonces.